Hola, hola, ¿se escucha? Sí, ¿me ves? Hola. No sé si tendré problemas con la cámara. No se preocupe. Un segundo. Pues primeramente me da mucho gusto recibirla. En verdad para mí es un tremendo honor estar ante una, una psicóloga como usted, en verdad. Gracias. Espera, es que tengo que intentar. Es que me está dando problemas estos días. Sí, Voy a cambiar y voy a utilizar. Es que no está funcionando. no se preocupe. ¿Cómo ha estado? Bien, bien, muy bien. Muchas gracias, Jonathan. Encantada de conocerte. Mira, voy a. Ah, ya está, ya está. Ya Ah, está. sí, ya Vale, está. ya entra. Ah, doctora, wow, es un tremendo honor, créame, estoy muy contento de verla. Créame, Bueno, créame. gracias de verdad. Verla en YouTube, tengo su libro, o sea, y wow, o sea, estar aquí Pues aquí me tienes al otro lado. wow, wow, en verdad, créame que es como conocer a las estrellas, créame. No, tampoco es tanto, ¿eh? Yo soy una profesora normal y corriente como cualquiera, así que nada. Encantada de verdad y muchas gracias. A ver qué puedo aportar a lo que tú me comentes. Ah, muchísimas gracias. Bueno, pues para iniciar, mi nombre es Jonathan Carvajal, soy licenciado en psicología por parte de la UNAM. Este, yo me he dado la tarea a desmitificar varias cosas de la psicología, ¿no? Entre ellas, pues, los conceptos de mente, los conceptos de que el psicólogo debe tratar la mente, debe estudiar el cerebro, que el psicólogo debe tener una formación seria en neurocoaching, neurotalleres, gestal, neuro, ¿cómo se llama? Programación neurolingüística. Sí. Y me he encontrado también con una clase no sé si se me permite decirlo, pero con una clase también de charlatanes que han estudiado, dicen ellos, ¿no? Psicología, sino que son cursos de 6 meses o 3 meses, nada más. Yo a estas personas les he comentado, oye, pues a ver, presenta, dame tu cédula, ¿no? La cédula, no sé cómo sería en España, cuando termine la universidad, aquí tenemos nosotros un título y tenemos una cédula que nos licencia y por eso nos llamamos licenciados, ¿no? Es una licencia, pues, para ejercer la carrera, pero se llama Sí, sí, sí. cédula profesional. Mira, Este, espera, Jonathan, ¿te das cuenta que me he quedado congelada? sí, Voy a cambiar efectivamente porque es que me está empezando a dar los mismos problemas que daba antes, ¿te parece? claro, claro, Porque es que si no vamos a tener una pésima tarde y no se trata de eso. claro, Qué rabia. Entonces cuelgo y volvemos a empezar, ¿te parece? por supuesto. Muy bien, ya está, pero no se le escucha. Ya está. Doctora, no se le escucha. No, no le escucho. No le escucho. Tiene su audio apagado. Ahora me Ahora oyes. sí. Sí, ahora sí ya. Vale, ya está. No va a haber ningún problema, lo siento. No, no se preocupe, muchísimas gracias. Tiene una muy bonita casa, ¿eh?
para ser sincero. Dígame, vamos. Sí. Bien, entonces, lo que yo quiero hacer es este video presentarlo en mi página de Facebook. Yo me dedico en esta página a divulgar psicología, historia y música. Me encanta. Entonces, es parte de mi hobby, ¿no? También yo doy clases en una universidad y hay muchos profesores detractores que me dicen, no, 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 el psicólogo tiene que estudiar la mente, la mente, la mente, la mente, la mente, bla, 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 bla. Estoy en otro programa que se llama El Informativo, ojalá pueda ver, donde también hacemos opiniones. Damos opiniones, sin embargo, las psicólogas que están ahí muchas veces dicen, ¿sabes qué? Jonathan, estás mal porque interiorizamos las cosas. Acá las interiorizamos. La psicología científica dice, no, a ver, espérate, aquí no hay interior. Adentro tenemos el corazón, tenemos el cerebro, tenemos los pulmones. No sé a qué te refieres con ello, ¿no? Y muchas veces digo que son estas metáforas a la hora de hablar y a la hora de explicar las que a veces confunden a la gente. Una vez usted había comentado en un video sobre la palabra castigo. La palabra castigo es unívoca, no es plurívoca. Y aquí en México dice, ¿sabes qué? No le llames castigo, llámale consecuencia negativa. Ok, está bien, pero acuérdate, psicóloga, para cuando explicas a papá que el castigo no implica golpear, el castigo implica disminuir conductas. Y cuando disminuyes una conducta, estás haciendo esa función. Llámale prestuplencia, naказanie, punishment, como tú quieras. El efecto es el mismo. Al final de cuentas, la naturaleza no habla idiomas, mucho menos el castellano. Entonces va a ser lo que le corresponde, ¿no? Pero bueno, muchas veces yo me sentí, digamos, esa manera, ¿no? También decir, bueno, ¿cómo puedo hacer para que ellos me entiendan, sobre todo para que la gente entienda y seguir derribando mitos, seguir derribando esas palabras que los psicólogos siguen usando, ¿no? Y bueno, yo creí pertinente hacer esta entrevista junto a mi maestro que me enseñó interconductismo, que estudió con el maestro Rives, no sé si lo conozca. Y viéndola a usted dije, no, wow, de todas las personas que yo mandé correos, usted fue la que me respondió y dije, wow, me sentí contento ese día. Me alegro. Bueno, doctora, entonces, ¿qué nos podría decir usted? De cómo conseguir que la gente y los psicólogos cambien su lenguaje y dejen de decir las cosas que dicen. Esa es tu pregunta. Mi primera pregunta es, ¿qué opina usted sobre la psicología? ¿Es una ciencia? ¿Considera usted que debemos de cambiar el lenguaje como psicólogos y decirle a las personas, hay que cambiar la manera de hablar? Vamos a ver, es que nosotros queremos desarrollar la psicología como ciencia. Es decir, el objeto de estudio de la psicología permite un estudio científico. Claro. Entonces, claro que la psicología es una ciencia, pero es verdad que en nombre de la psicología se hacen cosas que distan mucho, se analizan cosas, se teorizan, que distan mucho de ser científicas, con lo cual es normal que una persona lega en la materia se asuste cuando oye afirmar que la psicología es una ciencia, porque la psicología que hay por ahí no es una psicología científica. Claro. Es la forma que hay de afrontar el estudio del comportamiento, las relaciones de un organismo con su medio, todas estas cosas que forman parte de lo psicológico, se pueden abordar de maneras muy distintas a lo que sería considerado científico. Y entonces provoca este tipo de confusión. Pero desde luego yo soy absolutamente radical en decir que la psicología bien hecha es una ciencia. Perfecto. Sin duda. Muy bien. ¿Qué nos podría usted decir sobre los llamados neurotalleres o neurocursos, neurociencias? Mira, desde hace muchísimos años, precisamente en esta búsqueda del carácter científico de la psicología, lo que fueron haciendo los psicólogos es apoyándose en disciplinas que ya tenían ese valor en la sociedad. Ya habían desarrollado una forma de trabajo, un campo de experimentación, una serie de aparatos que permitían medir objetivamente determinados fenómenos. Y entonces se fueron apoyando en eso. Entonces la psicología se podía hacer ciencia en la medida en que se fundamentaban este tipo de cuestiones. Entonces, claro, esto lo que da como consecuencia es que la psicología va descafeinando, va anulando su objeto de estudio y va siendo asimilada
por otras ciencias, lo que se llama ahora neurociencias, pero esto ya ocurrió en el pasado con otras disciplinas. Es decir, la psicología en su búsqueda de hacerse seria siempre se aproximó a la biología. Es decir, en la época en la que yo estudiaba, en los años 80, el grueso de la carrera era estudiar psicofisiología, estudiar biología, etc. Entonces, en la medida que esas asignaturas se incorporaban en el plan de estudios, parecía que la psicología se hacía científica, ¿no? O sea, que se iba alejando del área de la filosofía y se iba acercando a una filosofía. La biología era lo que la hacía científica. Después, la farmacología, el tratamiento, el poder saber cómo funcionan los distintos sustancias que se tomen para controlar determinadas actividades del cerebro, del sistema nervioso en general. Y ahora, como está de moda lo neuro, y está de moda lo neuro por una razón, porque se han desarrollado unos sistemas de medida y de conocimiento del funcionamiento del cerebro óptimos. Y por eso lo neuro está en boga. Pero eso no quiere decir que con ello la psicología haya ganado. Sigue cometiendo el mismo error que cometía antes con la biología o con la farmacología o con X. O sea, que el estudio del cerebro se haya sofisticado no añade nada al conocimiento psicológico. Miento, añade muy poco. Porque, lógicamente, lo psicológico tiene un sustrato. El que se comporta es un organismo en un medio que es un medio biológico, que es un medio social, un organismo que tiene huesos, que tiene piel, que tiene neuronas, pero no es eso lo psicológico. Lo psicológico es la interacción entre todos esos elementos. Lógicamente, cuanto más sepas de cada uno de los elementos que conforman esa interacción, más vas a poder aportar al estudio de lo psicológico, pero no estás estudiando lo psicológico. Pero es verdad que las llamadas neurociencias y que la psicología se acoja al paraguas de la neurociencia, la convierta en ciencia de cara a la población general. Pero otra vez vuelvo a decir, yo siempre insisto, lo mismo no es el problema son los propios psicólogos. Sí. Que queremos convertirnos en ciencia alejándonos del objeto de estudio de la psicología, de los métodos esencialmente psicológicos y yéndonos a métodos y a objetos que son de otras disciplinas interesantes, científicas, no es lo mismo, pero no es lo psicológico. Entonces, hoy en día está muy en boga eso. Mira, cuando empezó todo el tema del procesamiento de la información, el organismo como un ordenador, una computadora, entonces nos fuimos aproximando a inteligencia artificial, construcción de modelos matemáticos y todas estas cuestiones. Otra forma de hacerse ciencia. Hoy en día, no. Hoy en día es precisamente el cerebro, sobre todo el cerebro, que es algo que nosotros hemos comentado en muchas ocasiones. Cuando digo nosotros, hablo de mi grupo de investigación. Es que las neurociencias son reduccionistas incluso ante el estudio de lo neurológico, porque se centran en una parte del sistema nervioso. O sea, ni siquiera en todo el sistema nervioso y ni siquiera en todo el encéfalo, solo en una parte, en el cerebro. Y con eso pretenden explicar la totalidad absoluta del comportamiento humano y de la actividad humana, lo cual resulta irrisorio. Si no fuese tan peligroso y no indujese a tantos errores, y con el tema de la neurociencia no se está certificando, no se está avalando el uso de fármacos para corregir problemas psicológicos, si no hubiese tanta gravedad, sería para reírnos del tema, para darnos cuenta de, por favor, o sea, ¿qué estáis haciendo, neurocientíficos? No sé si me he explayado bastante. No, totalmente bien, totalmente bien. Es parte de lo que yo estaba explicando y bueno, digo, cuando a mí me comentan, lamentablemente también la presión social de repente pesa, ¿no? Entonces me dicen a mí, es que está usted mal, psicólogo, solamente cantinflea, bla, 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 y claro, de repente pues digo, híjoles, no, entiendo lo que yo estoy diciendo, ¿no? Quizás la gente no. Y parte de esto, pues, es la misma ignorancia, considero yo, de estas personas que se hacen llamar psicólogos, o de esos psicólogos que son en verdad psicólogos, pero que sus maestros les llevan por el camino mal, ¿no? ¿Sabe qué? Estudia la mente. Conozco a terapeutas que hablan acerca de encontrarse a sí mismo para dar una terapia. Así le comentan, es que no eres tú mismo, por eso no sales de esa tristeza. No eres tú mismo, por eso permitiste que te engañara tal.
no eres tú mismo, por eso permites bla, 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 ¿no? Y recuerdo que usted había dado una conferencia donde le llama eso explicaciones de andar por casa. De hecho, da usted 3 explicaciones, ¿no? Explicaciones de andar por casa, creo que también tautología y pues las neurotalleres. No sé si usted quisiera compartir un poquito de estas 3 definiciones que comenta. Sí, vamos a ver. Ujú. Yo vuelvo a hacer la diferencia entre el uso de los términos psicológicos que hace la gente de la calle y el uso de los términos psicológicos que tenemos que hacer los licenciados, graduados o doctores en el tema. Que la gente de la calle hable de esa manera, de tengo la mochila y llevo todo dentro y me sale y me entra y hasta que salga y hasta que lo saque fuera, pues bienvenido sea, ¿qué le vamos a hacer? Si es que no se trata de que todo el mundo hable correctamente, pero que los psicólogos utilicemos este tipo de lenguaje y este tipo de explicaciones para informar a los no psicólogos de por qué se comportan como se comportan o por qué sienten lo que sienten o lo que quieras decir al respecto, eso es lo que ya no es irrisorio, es tristísimo. Es muy triste, yo le llamo explicaciones o tautologías o estupideces, o un excelente psicólogo de la Universidad de Sevilla, Santiago Benjumea, le llama psicoviedades. Tenemos que salir de ese círculo, o sea, no podemos movernos al mismo nivel que se mueve todo el mundo. Mira, hay una cosa, te explico, Sí. que todos los días, casi todos los días, o bien la televisión, o bien noticias de un periódico, o bien algo que escuchas en la calle, o bien lo que sea, a mí me ofrece ocasiones para enfadarme con el mundo respecto a la psicología. O sea, no hay un día en que no haya algo que me irrite y diga, pero por favor, otra vez más. Y hace nada, antes de ayer precisamente, una de las cosas que me resultó absolutamente preocupante es una colección de libros de psicología que va a sacar un periódico, uno de los principales periódicos en España, que se llama El País. No sé si lo conoces. Sí, sí, lo conozco. De hecho, aquí también se vende. El País va a publicar una colección de libros de psicología. Ya lo publicó en otras ocasiones, ya hizo esta colección. Y entonces yo me metí en la colección a ver qué libros iban a publicar, qué temas, y otra vez se me cayó el alma a los pies. O sea, la autoestima, conócete a ti mismo, el no sé qué, tontería, inteligencia emocional, la psicología positiva, todas estas cosas. Otra vez me enfadé y me irrité, pero en este caso con un agravante. Estaba con un compañero de la facultad, un muy buen amigo, que me dice, bueno, pero al menos esta vez la colección, los libros de la colección están escritos por psicólogos, que en otras ocasiones eran periodistas los que los escribían. Y entonces a mí se me cayó doblemente el alma a los pies. Dije, cuando antes eran periodistas podías decir que no saben nada de psicología, pero resulta que ahora son profesores universitarios, porque la mayoría son profesores universitarios. O sea, están avalando, están diciendo que en la universidad se enseñan esas obviedades, esas estupideces, esa psicología de andar por casa. Entonces, no hay forma, reconozco que en este sentido soy enormemente pesimista, no hay forma de cambiar eso. ¿Y por qué no hay forma? Las explicaciones son múltiples, pero hay algunas que son clarísimas. Primero, porque hacer una psicología seria es difícil. Sí. Es muy difícil ponerte a desarrollar ciencia. Sí. Y entonces es mucho más fácil moverte en este campo de las explicaciones de andar por casa. Como la gente es lo que conoce, la gente de la calle es lo que les suena bien, cuando se lo dice un psicólogo se queda muchísimo más tranquila la persona, porque resulta que tiene razón, sus explicaciones son las correctas. No se plantea, que para eso pago yo a un psicólogo para que me diga lo mismo que sé yo, no se lo plantea. Claro. Pero se tranquiliza, ¿no? Estoy enfocando mi problema correctamente, ¿no? Me pasa por esto, me pasa esto porque tengo poca autoestima, me pasa esto porque tengo depresión, me pasa eso por lo que sea. Entonces, esa es una de las razones. La psicología científica es difícil. Sí, Exige muchísimo tiempo, muy pocos avances en años, mucho esfuerzo para consolidar un campo claro. Hay un campo sólido. Hay otra razón para mí, y esta ya es una cosa muy personal, es una posición que puede ser, o sea, no tengo argumentos, no tengo pruebas para mi argumento. Y es que, lamentablemente, muchos profesores que están en la universidad impartiendo psicología solo sabrían impartir lo que imparten. Es decir, no se pueden mover de su, vamos a decirlo, situación de seguridad, de su campo de seguridad.
¿no? O sea, si ahora resulta que me tengo que poner a analizar conceptos, a cambiar el lenguaje, los términos que utilizo, las definiciones, es casi como volver a estudiar una carrera. Si lo mío me permite publicar artículos, vender libros, tener estudiantes, ¿por qué voy a cambiar? Entonces, estos son dos elementos para mí fundamentales que explican por qué la psicología científica no tiene peso. No va a conseguir más peso. Se queda, pues eso, un grupo de personas que tenemos cierta conciencia de que hay que ser un poco serio, ¿no? Que estamos en un campo que no nos dedicamos a cultivar coles de Bruselas, nos dedicamos a estudiar el comportamiento humano con todo lo que significa. Y en muchos casos nuestro estudio revierte en un beneficio de la sociedad. Tenemos que ser un poco responsables, tenemos que intentar optimizar nuestro conocimiento. O sea, no podemos quedarnos en banalidades. Así es. Esto cae en saco roto. O sea, yo me empeño en mis estudiantes de clínica, por ejemplo. Hoy tuve la primera clase del curso y yo me esforzaba en hacerles llegar esto. Oye, que estamos afrontando una asignatura muy seria, que vamos a tener delante a una persona que lo está pasando mal, que no podemos ir como si, o sea, darle explicaciones tontas o pedirle cosas porque nos suena o actuar de manera intuitiva. Es muy serio lo que estamos haciendo. Y fíjate que estoy hablando ya de la guinda, del pastel, de la parte aplicada. Todo esto tiene que estar sustentado en un cuerpo de conocimientos totalmente sólido y clarificado. No es, insisto, entre otras razones, desde luego, por estas dos que te digo. Muy bien, muchas gracias. La verdad, muy bien explicado. Am, por ahí personitas me estarían preguntando, porque lo voy a subir, ¿qué es entonces la conducta? Pues mira, yo voy a contestarte la definición de conducta que se maneja desde hace tiempo inmemorial, que evidentemente puede ser mejorada, pulida, etcétera, como tal definición, Sí. pero que desde luego no deja de ser controvertida. No sé si escuchaste una entrevista sobre la que no voy a opinar, y no voy a opinar ahora porque no me apetece, Claro. Emilio Ribes y Marino Pérez, que hicieron La gente de Engrama. Sí. Esa entrevista yo creo que todo el mundo la tendría que ver y analizar en su justa medida. Ok, esa la voy a subir. Lo que aporta, lo que no aporta, los comportamientos de ambos entrevistados. Bueno, eso desde luego tiene muchísimo interés. Y allí discutían acerca del término conducta. Y si dos personas con el enorme conocimiento que tienen, tanto Marino Pérez como Emilio Ribes, discuten sobre el término conducta, no soy yo quien para decir, ale, esto es la conducta, ¿no? Es un término controvertido. Desde luego tiene una serie de elementos que yo considero fundamentales y en los que creo que hay unanimidad. Primero, la conducta no tiene materia. La conducta es una relación. Es una relación entre distintos elementos. Parte de la actividad de un organismo, parte de la actividad de un contexto, si quieres decirlo así. Pero lo que es la conducta, por eso siempre se afirma, y ahí hay una total unanimidad entre los analistas de conducta, que la conducta no está ni dentro ni fuera, simplemente porque no puede estar, porque algo que no tiene materia no puede estar. El ejemplo que se pone siempre, que a mí me parece brillante, por eso no cambio, es dónde está el peso de una pelota o dónde está la aceleración del coche. No pueden estar en ningún sitio porque son relaciones, ¿no? Claro. Este ejemplo lo ha puesto Esteban Freixa en su artículo. Claro, y es tan bueno que no hay por qué meterse con otros ejemplos. Sí. Entonces, la conducta es una relación. O sea, es verdad que los psicólogos estudiamos relaciones. Hay controversia acerca de tanto el tipo de relaciones como los elementos que conforman esa relación. Y sobre todo hay controversia a la hora de ponerle nombre a esos elementos. En este sentido, por eso os remito a esta entrevista entre Emilio y Marino, que discuten acerca de los términos empleados para estudiar estas relaciones, qué tipo de relaciones son. Pero mi definición de conducta, la conducta es una relación y siempre implica un organismo y una situación, un contexto. Marino Pérez tendría más a la palabra situación, Emilio Ribes a la palabra campo, etcétera, etcétera, pero ¿qué es relación? No que es algo tangible, no que es unívoca, no es un elemento. En eso yo creo que cualquier analista de conducta, sea de la submodalidad que sea, está de acuerdo. Bien, aquí vamos a entrar un poquito más. Yo había comentado y se los dije ahí así, a ver, el psicólogo estudia
las conductas, tanto manifiestas como no manifiestas. Sin embargo, por el hecho de no ser manifiestas no significa que están adentro en forma de un jarro, ¿no? Por ejemplo, pensar, creer, imaginar, soñar, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, es algo que aquí en México aún hay muchos problemas. Bueno, entonces, ¿dónde están? A mí me encantaría saber si usted nos explicaría qué es esta conducta no manifiesta. Es que la palabra no manifiesta yo nunca la utilizaría. Yo utilizaría dos formas distintas. Tengo personas, o sea, conozco personas especialistas en el tema que prefieren uno de los términos, hay otras que prefieren el otro, porque es verdad que tienen matices que nos hacen decantarnos, pero hay quien dice, prefiere utilizar la dicotomía pública y privada, no manifiesta e encubierta, o manifiesta e encubierta, pero nunca no manifiesta y no manifiesta. Porque aquí yo desde luego tomo otra vez, y lo nombraré siempre que sea necesario, porque para mí es una persona que tiene mucho valor, cuando Marino Pérez dice que la conducta privada es una conducta observable, por eso el término observable y no observable no es adecuado, porque es observable por el que la está emitiendo. O sea, yo cuando siento, imagínate algo tan fisiológico como los latidos del corazón, el observador no, pero yo los tengo, los observo. ¿Entiendes? Entonces, observable y no observable tampoco me parece adecuado. Entonces, yo utilizaría privada o pública o encubierta o manifiesta. La palabra encubierta es la que algunos analistas de conducta cuestionan más porque da la sensación, o sea, tiene ese matiz de que si se puede cubrir es que es material, que exige, para que algo se cubra, tiene que haber algo. Claro, entonces, prefieren eventos públicos y privados. Esta es normalmente la terminología que sobre todo los skinnerianos priorizan. Sí, bien. Esta es una pregunta que me hizo mi maestro, porque quería estar aquí, mi amigo y maestro Antonio Schneider. Él dice, bueno, entonces, ¿qué es el lenguaje? Vamos a ver, yo creo que más que el lenguaje, lo que le interesa, porque el lenguaje es, igual que el término conducta, y perdona que vuelva a lo mismo, claro. Hay quien dice, bueno, pero no toda conducta es psicológica. De hecho, esta entrevista que te digo entre Rives y Marino iban de ese tema. Toda conducta es psicológica, la conducta de una célula es psicológica, etcétera, etcétera. Entonces puedes decir conducta fisiológica, conducta social, etcétera. Con el tema del lenguaje es igual, porque el lenguaje se puede estudiar de muchas maneras. Un filólogo estudia el lenguaje, un antropólogo estudia el lenguaje. Entonces, cuando hablamos de lenguaje en psicología, lo que estamos hablando es de conducta verbal. Que yo creo que es más apropiado utilizar ese término que utilizar el término lenguaje, aunque popularmente para llegar a la gente, como la conducta parece que muchas veces levanta, pone alerta a las personas, entonces si es conducta de ser visible por todos, entonces si decimos que el pensamiento es conducta encubierta, ¿cómo puede ser conducta si la conducta es una acción motora? Etcétera, 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 ¿no? Entonces, muchas veces el lenguaje, el psicólogo mira el lenguaje, el famosísimo artículo de Maurer, se utiliza el término, pero yo reconozco que creo que es más apropiado conducta verbal. Y entonces ahí ya dices dos cosas. Uno, conducta, y otro verbal, en el sentido de comunicativa. Es decir, la conducta verbal es una conducta comunicativa. Requiere un oyente y un hablante. Incluso el oyente y el hablante puede ser la misma persona, pero tiene que haber una interacción. Si no, no hay conducta verbal. Perfecto, wow. Muy bien. Entonces, pensar sería ejercer una conducta verbal. Sin duda. Creer. El creer. Imaginar, soñar. No necesariamente, porque tú puedes imaginar sin palabras. Perfecto. O sea, que puedes estar ideando y no estar verbalizando. Claro. Es decir, cuando tú empiezas a ponerle nombre a las cosas, que ya tienes cierto dominio del lenguaje en tu escala evolutiva, un niño pequeño, cuando se afirma con toda tranquilidad, los niños pequeños no piensan porque no pueden describir con palabras ni denominar lo que están viendo, claro. Pero desde luego pueden idear, es decir, pueden tener imaginación, incluso aunque no le pongan
en palabras esas cosas. Entonces, tanto imaginar como idear, como anticipar, como no exigen el lenguaje, no exigen la conducta verbal. O sea, hay otras cosas. A mí hay un libro que me parece buenísimo, de un nivel muy básico, pero precisamente por eso extraordinario, que es el libro de análisis funcional de los procesos psicológicos básicos, de Vicente Pérez y más profesores de la UNED y de la Universidad de Sevilla, donde explican de manera analítica pensar, imaginar, recordar, etc. Entonces, el estudio de la imaginación como una combinación de operantes y condicionamiento pavloviano, hay muchas cosas. Y después, algo que es fundamental si queremos clarificar estos términos que forman parte de la psicología más tradicional, es dejar de cosificarlos. Entonces, a mí me encanta, como tú has dicho, tú no has dicho imaginación, has dicho imaginar como conducta. No has dicho pensamiento, has dicho pensar como Sí, conducta. claro. Esos son los términos que tenemos que utilizar. No hay el pensamiento, hay pensar. No existe esa cosificación, es un error de lenguaje, un error que confunde y que induce a pensar que está en algún sitio, donde tengo la imaginación, donde tengo el pensamiento. Es una acción, no puedes tenerlo en ningún sitio. O sentimiento, ¿no? O Tengo el sentimiento, sentimiento aquí exactamente. atorado, ¿no? Claro, por eso se dice, ay, los tengo aquí, no sé cómo sacarlos, es que no los está sacando. Mira, hablando de las cosas que me indignan en el día a día, la otra que recuerdo, intento olvidarlas para no estar todo el día indignada, lógicamente, pero hay algunas que no me olvido, lo de la colección del País y mi charla con este amigo mío, y un artículo que salió, yo creo que hace 10 o 15 días en El País. Este viernes no debió de ser el anterior, o sea, hace unos 15 días, no lo sé, no estoy segura, de una investigadora, creo recordar, no sé si de Oxford o de Cambridge, pero desde luego de una universidad de muchísimo prestigio, una página entera en el periódico y decía lo siguiente: los recuerdos no existen, o la memoria no existe, la creamos. Y le dedican una página a algo que para los psicólogos es una obviedad desde hace tiempo inmemorial. Claro. Claro que no existe la memoria. Eso es una confusión de la época del procesamiento de la información, cuando se hablaba hablar de los compartimentos y la gente se creía que se sacaba el cajoncito del cerebro y estaba ahí los recuerdos a corto plazo y aquí a largo plazo. O sea, la gente se lo llegó a creer. Pero, por Dios, o sea, desde tiempo inmemorial se entiende que los recuerdos son imágenes o verbalizaciones que se elicitan ante un estímulo presente que se ha asociado a algo que estuvo, con el que se asoció en el pasado. Claro. Claro que no están en ningún sitio. Y resulta que esa buena señora habla como la super que está descubriendo América y un titular, toda la página entera, y ni una sola palabra de los estudios de psicología. Los únicos términos que utilizó fueron filosofía, psiquiatría y neurociencia. Uf. Entonces, indignante. Me separó un momento, pero ¿me sigues? O sea, ¿cómo los psicólogos no... Su... Dice, pero porfa, señora, o sea, primero entérese, lea, antes de decir como si Claro, estuviese descubriendo algo, claro. ¿no? Hay muchos que ya hablaron de Esto ello. es el día a día es así. O sea, unas cosas que tienen, se conocen desde hace 50, 60, 70 años y lo presentan en el periódico como la revolución, ¿no? La memoria no existe, se crea. Aquí en México recientemente también han sacado artículos donde también hablan acerca del recuerdo y que el recuerdo se puede falsear, ¿no? Entonces, y en su momento llegó a ser un boom, incluso también en YouTube llegó a ser un boom porque dice, es que se descubrió algo nuevo, ¿no? Lo que le llaman el efecto Mandela. Es un recuerdo tergiversado, ¿no? Y bueno, aludiendo a lo que usted dice, es algo que ya venían diciendo desde hace mucho tiempo, ¿no? Incluso Gilbert Ryle, que no era psicólogo, era filósofo precisamente, escribió un libro, se llama El concepto de lo mental, maravilloso, y él dice, ¿cómo es posible que recordar sea para muchos, en su época, sea para muchos la base del conocimiento, cuando muchas veces es falseable ese recuerdo? Sí, sí, sí. Sí, Pues esta buena señora ni siquiera había leído a Ryle, cosa curiosa, ¿no?
Pero, o sea, es sorprendente, es como si viviesen en una burbuja de engreimiento, son los dueños del conocimiento y los psicólogos muchas veces, insisto, porque lo hacemos muy mal, lo que tienen que aportar es nada. O sea, no hay ni que nombrar la disciplina porque son obviedades lo que dicen, ¿no? Claro, claro. Bien, hablando de esto, hay una cuestión, yo supongo que en España es igual. Me parece que hemos estado cayendo en yo lo considero así, o sea, igual no tengo yo tampoco pruebas, pero es mi pensar, ¿no? Una especie de época victoriana donde hay muchos prejuicios, o quizás desde antes, 1500, ¿no? Ya sabes, las famosas leyes de Burgos, etcétera, 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 ¿no? Donde estos sí son personas, estos no. Estos sí, estos no. Y estamos cayendo en una especie de retraso porque hoy en día resulta que la violencia la ejerce el hombre y la mujer, ¿no? La llamada violencia de género. Aquí hay muchos talleres donde le llaman la neuroviolencia. Vamos a descubrir los componentes genéticos de la violencia en el hombre, o sea, no en la mujer, no, en el hombre, es el hombre el que violenta. Me parece a mí un prejuicio totalmente menso, si lo queremos ver así, si me permite la palabra, porque violentar es un verbo, es una conducta que puede estar en todos, en todos, en todos. Gatos, perros, loros, pericos, hombre y mujer, no sé, chino, japonés, lo que sea. Al final de cuentas, como no tiene una materia, pues no puede estar adentro de un sujeto. Y quieren hacer esto me encontré mucho en Facebook, dice, neurotalleres de violencia de género, donde refiere que el hombre es el violento, ¿no? Hace una semana, perdón, hace 2 semanas, unos vándalos atracaron a una señora, atracar es asaltar, ¿vale? Atracaron a una señora y la mataron. Entonces, la población le empezó a decir, júzguenlo por violencia de género. Aquí en México se tiene un porqué. ¿Por qué va a ser violencia de género? ¿No? Se tiene un protocolo y dice, si hay punto A, B, C, D, E y F, es violencia de género. Si no, no lo hay. ¿Vale? Entonces, hay que ser objetivos. Y una semana después, una chica del lugar de donde yo vivo, se llama Nicolás Romero, el Estado de México, mató a su mamá. Y por ahí alguien comentó, mátenla por violencia de género, porque el punto A, que es incomunicar a la víctima, tener relación afectiva con la víctima, que aquí es un protocolo, o sea, cumplió con varios puntos del protocolo, dice, claramente es un feminicidio. Y se dejaron venir un chorro de personas diciendo, no, claramente la violencia de género es hombre-mujer. No, me parece un prejuicio. ¿Qué opinas de eso? Bueno, primero, que estoy absolutamente de acuerdo contigo. Es un tema, vamos, que yo no tengo ningún problema en abordar a sabiendas de que es muy difícil hoy en día posicionarse en contra de las corrientes imperantes, ¿no? Parece que si cuestionas toda la forma en la que se está tratando la violencia en la sociedad entre hombres y mujeres o dentro de la misma familia, si la cuestionas y lo pones en entredicho, que a lo mejor no se están utilizando las medidas adecuadas, te tachan de machista, conservadora, retrógrada, etcétera, etcétera. A pesar de ello, mi posición yo creo que la he dejado muy clara en muchas ocasiones. O sea, que es verdad que hoy en día las mujeres reciben muchísimas más ocasiones de maltrato que los hombres, es así. Lo que es absolutamente deleznable desde mi perspectiva es condenar a priori al varón por ser varón, en pensar que en toda situación de violenta siempre la víctima es la mujer. Claro. Que el hombre nunca es víctima, ya no digo de violencia de yo te doy un golpe, tú me das un golpe, sino de situaciones de violencia, de situaciones de tensión, claro, de cualquier índole, ¿verdad? O de cualquier índole. O sea, puede haber dos víctimas, puede haber dos agresores, puede haber dos maltratadores y desde luego inclinar por ley, que eso es lo peor, la balanza, siempre y en todas las ocasiones, hacia el varón, me parece injusto al margen
por supuesto, de que efectivamente, simplemente por una cuestión de fuerza física y por una cuestión de cómo han ido los valores en esta sociedad, donde evidentemente el hombre ha tenido las riendas de la sociedad, algo que va cambiando a toda velocidad. Por eso, o sea, por esas dos cuestiones, efectivamente el hombre maltrata más, el hombre es más violento, pero que por defecto, o sea, sin cuestionarse nada, la mujer siempre será la víctima y el hombre siempre será el maltratador, me parece absolutamente indignante. Es más, yo aquí sí que me gusta ser muy clara, y ya que Jonathan me da la oportunidad de decirlo, pues yo insisto. Claro que sí. Desde que empezaron todas las medidas, y no se puede hacer un análisis simplista ni lo estoy haciendo, solo hago una observación. Claro. Desde que empezaron todas las medidas, y hablo de España, intervencionistas acerca de cómo es las relaciones entre hombres y mujeres. Cuando una mujer denuncia siempre se le da la razón en primera instancia, aunque no haya juicio. Entonces se ponen una serie de medidas, etcétera, 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 etcétera. Siempre hay un culpable a priori y una víctima a priori. Nadie no, o sea, porque es evidente, las estadísticas muestran que cada vez hay más violencia. Sí. Es decir, cada año hay más agresiones. Sí. Y yo no veo en ningún momento que alguien se ponga a pensar, a lo mejor estamos haciendo algo mal. Es decir, resulta que cada vez que hacemos cosas para prevenir, aumenta. Es como si ahora te pones a vacunar de la COVID y empieza, sin embargo, a ser más graves los contagios. Dirás, oiga, no hablo solo de más contagios, sino más graves. Digo, oiga, a lo mejor es que la vacuna lo que está potenciando la gravedad del COVID. Y entonces aquí digo, a lo mejor es que estas medidas lo que hacen es potenciar más las tensiones sociales, que de hecho las hay, y por tanto provocan violencia. O sea, es una pregunta que cabría formularse. Yo no digo ni que tenga razón yo, ni que las cosas sean como las estoy planteando. Yo veo una realidad, van increciendo cada año más mujeres maltratadas, cada año más violencia, cada año más denuncias y cada año más legislación y más prevención y más educación igualitaria y más no sé qué. Entonces, algo estamos haciendo mal. Y no hay una reflexión al respecto. Sí. Vamos a ver qué efecto está produciendo estas medidas sociales que no están consiguiendo lo que están buscando. A lo mejor estamos haciendo un análisis unilateral. Y entonces tú recuperaste como hubo un criterio la diferencia entre la violencia como alguien que es violento porque está dentro y la violencia como conducta. Sí. La violencia como conducta, por tanto, hagamos el análisis funcional de las situaciones violentas para poder encontrar la razón. No vayamos a la testosterona, la zona del cerebro, una activación de no sé qué. Es una conducta como cualquier otra. Tenemos que hacer un análisis funcional. Algo que suena absolutamente a chino cuando se trata de temas de violencia de género. Lo que dices de efectivamente, si estos son los puntos para ser violencia y en el caso de que sean dos mujeres los cumplen, pero no es violencia porque no hay un varón. Entonces algo está fallando en la clasificación. Es un tema, insisto, para mí muy, muy peligroso, muy preocupante, muy preocupante, que creo que no se está... Yo tengo también ahí hipótesis, otra vez personales, quizás haya instituciones, organismos, asociaciones que están ganando con este tipo de cosas y se están alejando de hacer un análisis serio de la situación. Entonces, me resulta muy problemático porque es algo dramático. No estamos hablando de ir a comprar una mesa, estamos hablando de gente que se muere. Así es. A la que se le priva de ver a sus hijos, de hijos maltratados, de tragedias. Tomémoslo en serio. Que no digo que no se lo esté tomando en serio las personas que trabajan a pie de calle, que se lo toman muy en serio. Aquí, las personas responsables del desarrollo de los planes, las personas responsables de investigar sobre los fenómenos sociales, hagámoslo con un poquitito más de profundidad. Vamos a utilizar esa metáfora de lo profundo. ¿Vale? Vamos a tomárnoslo muy en serio y a recoger todas las variables y todos los datos. No nos quedemos con el prejuicio, las explicaciones banales, aquello que la gente quiere oír, ¿no? Basado en esto que siempre decimos en psicovidades o en cultura popular. Perfecto, sí. Ya para, bueno, otras 3, 4 preguntas ya para ir terminando. El papel del psicólogo en la sociedad. El papel del psicólogo en la sociedad tendría que ser central.
central. Vamos a ver, una sociedad está compuesta de individuos. Sí, claro. Entonces, y de otras muchas cosas, pero desde luego de individuos. Ujú. De individuos que se relacionan entre sí. ¿Quién ha de ser el máximo conocedor de estas relaciones de individuos Individuo, en su contexto? El psicólogo. psicólogo. Es posible que el psicólogo no esté en planes de vacunación, en programas preventivos, en programas de desarrollo empresarial, en todo. Si hay comportamiento psicológico, vamos a utilizar esta etiqueta Sí, para aquellos que creen que si hablo de comportamiento en general estoy incluyendo cosas que no son comportamiento psicológico. claro. Si hay relaciones entre individuos en un contexto, si hay situaciones en las cuales organismos humanos interactúan, el psicólogo tiene que estar ahí. Así es. O sea, Así para es. mí es el elemento, fíjate que no digo un elemento, digo el elemento central. Así es. Central para cualquier intervención, cualquier acción en la que haya personas que interactúan. Haya Este, organismos que están funcionando. Aquí me parece también una parte del desconocimiento de los mismos psicólogos. Yo he tratado, igual con mi maestro, seguir aprendiendo, leyendo sus libros, leyendo Skinner, y leyendo a Duke. No hemos leído bien a Duke y a Skinner, no lo hemos leído bien. Duke me parece a mí que es un interconductista serio, porque él dice, vamos a quitar las causas, bueno, 1895, o sea, es Freud en el apogeo, ¿no? Vamos a quitar las causas mentalistas para poder explicar todo lo que sucede en la sociedad. Y dice, las voluntades, las emociones, no son las que modifican el comportamiento. Sin embargo, tenemos que usarlas para terminar nuestra explicación. O sea, él está diciendo, son factores disposicionales sin haber leído a Cantor, ¿no? Me parece que un buen psicólogo debería leer a Juker, las reglas de método sociológico. Incluso él corrige muchas de sus cosas. Anteriormente, en la división del trabajo, dijimos que era esto, lo que se llama la potencialidad, que era lo que hacía la división del trabajo, pero hoy nos reivindicamos y decimos que no es cierto, que son las cosas que suceden afuera las que actúan. Mira, entonces se va reivindicando. Bueno, esto lo pongo porque muchas veces quieren agarrar a los psicólogos. Yo he defendido esta postura y dicen, vamos a ir a lugares, por ejemplo, donde haya maltrato de mujer. Por ejemplo, ¿no? Aquí hay una zona que se llama Cahuacán y otra que se llama Magú. Son palabras en otomí. Y después le voy enseñando palabras en náhuatl. ¿Por qué se llama México? Incluso también se lo voy a enseñar. Son palabras en otomí. Magú y Cahuacán están en náhuatl. Y no es náhuatl. Bueno, Es impronunciable para un español. como Atlante, ¿no? Entonces, y dice, ¿qué puedes hacer tú como psicóloga? Esta psicóloga que yo les he comentado, que tiene sus cursos. Vamos a dar una plática. Espera. ¿Vas a dar una plática para qué? Para que las mujeres se empoderen. A ver, amor, ¿cuántas veces hemos hablado, a veces hasta con nuestros niños, y hacen las mismas cosas? O sea, una plática no les va a ayudar en nada. No, pero es que les puede ayudar en algo. ¿En qué? No sé, en algo. Sí, Mira, algo. Mejor hacer algo que nada, ¿no? ¿Y para qué? sí, ¿Para qué hacer algo que no va a tener ningún efecto? exactamente, ¿no? Entonces, uno diría, bueno, tampoco te serviría a ti de marketing, porque es verdad que al menos aquí en México, no sé en España, al menos aquí en México, el psicólogo no es muy bien visto. El psicólogo tiene dos maneras de ser visto, yo les comento, pero el psicólogo es, no, voy a gastar mi dinero y mejor me voy con un padre y que me diga qué hacer. O me voy con un amigo porque solamente me van a escuchar y ya nada más y me van a sacar el dinero. O sea, fíjese la manera en cómo nos ven, ¿no? Y que los psicólogos siguen poniendo en marcha. Entonces yo le dije, no, mira, aquí lo que tienes que hacer es actuar, no darle nada más una charla. Una charla no les va a servir de nada. O sea, en este momento, ¿cuántos psicólogos están dando terapias y cuántos psicólogos están dando pláticas? ¿Cuántos neurotalleres están dando sus charlatanerías? Y la violencia en México sigue creciendo. Digo, si eso tuviera un impacto, estaría bajando. Y dirían, es el psicólogo tal, el psicólogo tal, los psicólogos tales, los que están haciendo este efecto. Y no los vemos. Entonces, hay que ir y no solamente hablar, es capacitarnos, es estar con todos, es modificar las contingencias que hay en ese lugar
para ir viendo cambios en esto. Sí, Jonathan, pero es que nos vamos a tardar. Pues eso es lo que tú quieres, ¿no? ¿Quieres modificar algo? Claro que se va a tardar, pues no es de enchilame otra ya. ¿Cómo haces tus terapias, oyes? ¿No? O sea, que tú nada más escuchas y dices, ya se fue la gente contenta, feliz, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo con esa realidad, o sea, con que esa es la triste realidad que hay por ahí. Sí, así es. Y usted había comentado hace tiempo en un video que había hecho un análisis, me parece, ¿no? Un estudio en lugares donde había menos violencia, más o menos violencia, y había un poquito más de violencia para conocer la evolución. Y yo he leído eso, he estado leyendo libros y he dicho, ¿saben qué, chicos? Vamos a hacer esto. Para poder explicar la violencia hay que ver la evolución y hay que hacer esto, ¿no? Afortunadamente hay varias personas que me han estado apoyando, como el periódico El Informativo, Noé Moreno, su esposa Erika Capetillo, Nacho Soria, quien me ha estado apoyando, y bueno, en un momento dado vamos a estar trabajando, ¿no? Y ojalá también usted pudiera igual ayudarnos para estar en esto. Siguiente pregunta, ¿cuándo acudir a un psicólogo? ¿Qué es lo importante, lo que siempre preguntan las personas, ¿no? ¿Cuándo acudir a un psicólogo? Cuando me duele la panza, voy a un doctor, me duele el diente, voy a un dentista, pero las conductas no duelen. No, está claro. Ahí, yo creo que hay decir cuándo acudir al psicólogo. En pocas palabras no es fácil. Sí. O sea, tú acudes al psicólogo cuando tus sentimientos en torno al mundo, lo que sientes, cómo te comportas, las relaciones que estableces, no son las más gratificantes, las más adecuadas para ti o para los que están a tu alrededor. Okay. Es decir, yo sí haría ahí ese matiz, porque muchas veces se habla de vas al psicólogo cuando sufres. No, muchas veces cuando haces sufrir. Es decir, no soy capaz de controlar mi comportamiento, estoy haciendo cosas, no estoy hablando de violencia, ni muchísimo menos. Cuando haces sufrir, cuando provocas algún tipo de daño, no necesariamente físico, probablemente digas, pues que no sé controlarme, yo no veo el problema, pero tendría que acudir a un psicólogo. O sea, yo creo que la base de acudir a un psicólogo, o sea, un clínico, porque al psicólogo puedes ir por otras muchas razones, pero tratando de un problema clínico, es esa insatisfacción, esa incapacidad para resolver algún problema que tú te planteas que tiene que ver con la relación con los demás o contigo mismo. Para mí esa es la clave. Perfecto. Pero ojo, no solo con uno mismo, o sea, no es que yo quiero ser más simpática o veo que no tengo amigos o no, muchas veces la cuestión está en que los demás ven que mi comportamiento, que a mí no me provoca ninguna insatisfacción, no es el mejor y me les está haciendo daño. Entonces digo, pues si no sé cambiarlo y considero que no quiero hacer daño, voy a ir a un psicólogo. Claro, ok, entonces, para quedar, digamos, más claro, la labor de un psicólogo es modificar conductas. Siempre. Perfecto. Siempre, siempre. Porque Una definición amplia de conducta que hicimos como relaciones. relaciones. Claro, Perfecto. pero no solo relaciones sociales, o sea, relaciones. O sea, la conducta como una interrelación. Perfecto. El psicólogo modifica esas interrelaciones y el clínico las modifica para que la persona se sienta mejor. Porque tú puedes modificar esas interrelaciones en personas que no tienen un problema clínico. O sea, una intervención, por ejemplo, en un niño en escolares, tú estás modificando las interrelaciones del niño con su contexto, con sus iguales, pero no hay un sufrimiento, no hay un problema. Lo que estás haciendo es enseñando al niño, a la niña, a comportarse perfectamente. ¿Me entiendes? ¿Sí? O sea, una cosa es el psicólogo clínico y otra es el psicólogo en general. O sea, comportamientos en contextos. Perfecto. Y última pregunta, esta va directa a, bueno, de hecho, las últimas dos preguntas. La primera pregunta es acerca de lo que dice Roca y Balázs sobre las 4 causas de la conducta, las 4 causas aristotélicas de la conducta. Esta, digamos, es más bien personal porque ahí hay cosas que aún me falta comprender. Y la última es en relación a lo que usted había comentado, el de por qué las terapias funcionan, ¿no? La relación entre psicólogo y paciente, ¿no? Que, bueno, creo que usted le llama consultante para quitarle esas palabras médicas, ¿no? Para saber que no somos médicos, no nos dedicamos a la medicina. Respecto a la primera, la de Ruta, Josep Ruta, que por cierto es un buen amigo, es una persona
muy querida, muy apreciada por mí, Ojalá pudiera conocerlo, me encantaría y conocerlo. que se ha dedicado, él es, no sé cómo se llamará esto en México, él trabajaba en el INEF, en el Instituto Nacional de Educación Física de Cataluña. O sea, Ok, él, su especialidad era la psicología del deporte, pero como afición le encantaba la teoría psicológica, la filosofía para explicar la psicología, y él, por ejemplo, consideraba que la base de la sociedad tendría que ser la educación. Para él la educación era la clave de todo, y la para clave mí de... es igual. Y cuando hablo de las 4 causas, no sé qué quieres que yo te diga sobre eso. Ok, hablemos sobre la causa material, le había comentado que es las reacciones orgánicas, pero él Sí, habla acerca de la asociación. ¿Qué sería entonces la asociación? pero yo no conozco tan a fondo la teoría de Roca como para poder explicarla aquí, ¿eh? Ah, ok, perfecto, perfecto, O perfecto. sea, mi relación con Josep Roca es más de amistad, Ok, de de hablar de lectura. psicología, pero yo creo que él se remonta a las 4 causas aristotélicas. Sabes que Eficiente, formal, Aristóteles, material. yo creo que lo está dirigiendo por ahí. Pero yo no puedo defender. Yo te sugiero que contactes con Josep Roca, que seguro que estará encantado de... Ojalá, 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 pudiera. Es una persona asequible y encantadora, y yo creo que toda su teoría, que es muy interesante, Sí, la puede defender él más que yo, lógicamente. claro, claro, claro. Ojalá pudiera conectarme con él porque no he encontrado yo su correo ni nada de eso. Entonces, Y yo te lo puedo pasar, le diría a él si te lo puedo pasar y te lo paso. por favor. Y la segunda es, usted tiene un artículo, lo leí, me encantó, me fascinó, pero me gustaría ver si pudiera usted explicar un poquito más. Vayamos a poner así a profundidad, ¿no? ¿Qué es esta relación terapéutica que, como dice usted, y más bien usted remonta a Carl Rogers, ¿no? Que es la que cura, diría él, ¿no? En psicoanálisis diría, este, este enamoramiento del paciente con el psicoanalista, ¿no? Y hace Pero que se yo no voy en esa línea, ni muchísimo menos. Es más, creo que al margen de que evidentemente como en cualquier otra interacción humana puedan surgir emociones dentro uh de la terapia, es decir, puede haber cierta activación, -huh. yo no me estoy refiriendo a eso cuando hablo de la relación que cura. La, Okay. la palabra cura tampoco la utilizo, o sea, es o No, sea, una relación. la usa Rogers. Sí, 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 sí. Vamos a ver, es algo bastante conocido el hecho de que durante años y años hubo y sigue habiendo una disputa acerca de que lo que provoca el cambio son las técnicas o la relación. Y el planteamiento que tenemos nosotros es que es una división ridícula, Okay. que las técnicas se ponen en marcha y son eficaces porque hay una relación. ¿Por qué son las técnicas? Sino procesos de aprendizaje que se aplican de manera sistemática para que yo pueda reforzar determinadas verbalizaciones, determinadas acciones, determinado X, cualquier parte de la actividad del organismo que tengo enfrente, que es mi cliente o consultante, yo tengo que tener valor de reforzador. Mis palabras tienen que tener valor de reforzador. Entonces, eso, el que yo sea alguien que con lo que dice tiene un efecto sobre lo que dice el consultante, tengo que desarrollar previamente esta buena relación terapéutica. De hecho, cualquier clínico sabe que el primer día que viene el cliente por la puerta, el consultante por la puerta, tú eres alguien, salvo que te conozca a través de otras personas y ya vaya absolutamente confiado porque sabe que eres una psicóloga excelente y entonces ya se entrega, pero lo Sí. normal es que tú tengas que hacer cosas para generar ese Esa contexto confianza, que sí, es terapéutico. claro. O sea, que de repente lo que ocurre en esta relación, en esta diada que hay, resulta que lo que yo hago es capaz de aumentar, de evocar, elicitar determinadas conductas privadas y públicas. Así es. O sea, muchas veces el cliente se va, el consultante se va de la sesión, vuelve al día, a la semana siguiente y dice, mira, el otro día cuando estabas diciendo no sé qué, yo sentí no sé qué. O sea, conducta privada que él no manifestó en ese momento, Claro. y entonces llegué a mi casa y ta, 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 ta. O sea, la interacción tiene un efecto que, debido al tipo de interacción que el propio psicólogo va estableciendo,
se convierte en terapéutica, porque yo puedo, precisamente porque conozco las claves del comportamiento psicológico, puede sonar prepotente o ridículo, pero si yo conozco las claves del comportamiento psicológico, yo puedo hacer que la persona que tengo delante se sienta muy mal. Claro, Es decir, puedo empezar a decir y hacer cosas con el objetivo de hacerle daño, pero eso es algo que no entra en la cabeza de ningún clínico. Pero la potencia de mi relación puede hacer que las personas cambien porque me convierto en un elemento que es capaz de elicitar emociones, evocar operantes, soy un correcto discriminativo, soy un elemento de reforzante tanto positiva como negativamente. Y eso solo se consigue a través de la relación. Por eso que ponerse a discutirse qué pesa más, si la relación o la terapia, es absurdo. Ambas son formas de aprendizaje, formas de poner en marcha procesos de aprendizaje que son los responsables, como he dicho hasta la saciedad, los verdaderos responsables del cambio clínico. y como diría incluso Cantor, ¿no? La conducta es una, Exacto, ni de cuenta. O sea, exactamente. ¿cómo te vas a poner a dividir, no? Con el puro lenguaje, pues claro, divides, pero la conducta es una. No tiene ningún sentido, efectivamente. Sí, bueno, pues fue un placer en verdad hablar con usted. Déjeme, voy a quitar eso de aquí